¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un abrazo muy afectuoso, muy cálido y muy amoroso. Vamos hoy a hablar de un tema muy hermoso que estos días nos enseñaba una de las discípulas preciosas en nuestros grupos y nuestras enseñanzas virtuales. Una pregunta que vamos a resolver y es ¿cómo hacer sonreír a Dios? Hace más de 30 años, cuando apenas empezaba el camino del Señor, leía un libro en el que el autor citaba una historia donde un predicador visitaba una iglesia y después de la conferencia, uno de los asistentes se acercó al predicador y le dijo: ¿cómo puedo ser agradable a Dios? ¿Cómo puedo hacer sonreír a Dios? El predicador se volteó, lo miró y le dijo: no puedes, y siguió el camino. Para mí fue una respuesta muy drástica, muy desdeñosa y sencillamente no es verdad. Porque sí podemos. Realmente en nuestras fuerzas, si no hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, si no hemos nacido de nuevo, no podemos agradar a Dios. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque separados de mí nada podéis hacer. Porque dice que la carne no puede adorar a Dios. La carne no se sujeta a Dios y no puede, Romanos 8:7. Y hay que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Y nos dice en el libro de Hebreos: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De manera que aquí encontramos la respuesta que sí podemos agradar a Dios y que sí podemos hacer sonreír a Dios. En Efesios 4:30 nos dice: y no contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo de la promesa, con que fuisteis sellados para el día de la redención. Si lo afligimos con nuestro pecado, lo alegramos con nuestra obediencia. ¿Y cuál es nuestra obediencia? Nuestra fe, como lo dice en Juan 6:38 y 39. Señor, ¿cómo podemos poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús dijo: la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra de Dios? Creer en nuestro Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que nos salvemos, nos dio a su Hijo unigénito, siempre y cuando estemos en fe, creamos en Él. Entonces, por nuestra cuenta imposible, separados de mí nada podéis hacer, no podemos agradar a Dios. Vuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y lo dijo Jesús: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos, pero lo que el hombre tiene por sublime delante de Dios es abominación. Si estás separado de Dios, nada puedes hacer para agradarle. Es más, una más drástica lo dice en 1 Corintios 10:20, que dice que lo que los paganos sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Porque a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad, y el que no ha nacido de nuevo es carne, no es espíritu. De manera que vamos a ver un gran ejemplo. Y dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En Noé nos encontramos un hombre que fue justo, que fue perfecto y que caminó con Dios. Cuando digo perfecto, me refiero a que fue maduro, tuvo una fe madura, creció en su relación con Dios y en una intimidad profunda, como lo dice aquí. Si no perdonó al mundo antiguo, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces vemos que Noé fue un pregonero de justicia, en el que obedeció a Dios, porque Dios le había dicho: el mundo estaba en una bancarrota moral asombrosa, la maldad de los hombres sobre la tierra era mucha, era pavorosa, era asombrosa, no querían sino los designios de la carne, y los designios de la carne son contra el espíritu, y se oponen entre sí y están en batalla.
que son impureza, fornicación, lascivia, lujuria, orgullo, vanidad, prepotencia, altanería, grosería, celos, pleitos, contienda, codicia, avaricia, malos deseos, pasiones desordenadas, muchas cosas más, solamente la falta de fe a nuestro Dios, corazón duro. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es un fruto con ese paquete de cosas que lo da Dios. Entonces fue un hombre justo, fue maduro y caminó con Dios. 5 punticos para decirles en estos cortos minutos que quedan. Fue un hombre que confió en Dios, amó a Dios, obedeció a Dios, puso sus talentos al servicio de Dios y alabó a Dios. Entonces Dios dijo, voy a raer todo lo que respira, hasta el animal y la bestia, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, nos dice en Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y nos dice que él caminó, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Era perfecto, era maduro, un hombre que creció en la intimidad con Dios, halló gracia con Dios. Dios le hablaba y él decía, como respondía Abraham, heme aquí, aquí estoy, mi Señor. Y Dios le dijo, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera le harás, y le dio todas las instrucciones. Y nos dice la Escritura en el versículo 22 del Génesis 6, y lo hizo Noé así, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. 7:5, e hizo Noé conforme a todo lo que Jehová le mandó. ¿Y qué hizo? Dios mandó el diluvio y después la gente no encontró escapatoria. Y solo escaparon con él su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. ¿Quién halló gracia delante de Dios? Noé. ¿Y quién se salvó? Hizo la gracia extensiva a su esposa, a sus hijos y a sus nueras. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y un hombre que le creyó a Dios, porque esa fe que él tenía era una fe que Dios le había regalado, porque Dios es el que nos regala también el arrepentimiento. En Hechos 11:18 dice la Escritura que Pedro estaba asombrado cuando predicaba en casa de Cornelio, viendo cómo Dios también le daba arrepentimiento a los gentiles, a los paganos, como Dios nos ha dado arrepentimiento. El arrepentimiento no surge de tu corazón, sino del corazón de Dios. Él en su paciencia, bondad y longanimidad nos guía al arrepentimiento. Él te está guiando al arrepentimiento. Acéptale y camina con Él. Un hombre que confió en Dios, que amó a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Confió en Dios, amó a Dios, obedeció a Dios, porque hizo conforme a todo lo que Dios le dijo. Puso todos sus talentos al servicio de Dios y logró construir un barco de unas grandes dimensiones, una arca inmensa en que estuvieran su familia y toda variedad de animales. Y finalmente nos dice la Escritura que él alabó a Dios. Cuando descendió el agua, mandó un cuervo, iba y venía, no encontraba dónde asentarse. Después envió una paloma, fue la paloma, no encontró dónde asentarse, volvió, esperó 7 días, lo volvió a enviar y regresó con unas hojas de olivo. Y la volvió a los 7 días a mandar y ya no regresó más. Entonces le dijo, sal tú con tu familia y multiplíquense. Y Dios le dice 3 veces, multiplíquense sobre la tierra. Entonces dice 8:20 de Génesis, edificó un altar a Jehová y tomó todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció holocausto a Dios y percibió olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Y volvió y le dijo, Dios bendijo a Noé y a sus hijos y a toda la familia. Y logró Noé agradar a Dios, porque fue un hombre perfecto en todos sus caminos, un hombre justo que caminó con Dios. Y Dios está llamándote hoy para que entregues tu vida a Jesucristo, seas justo, perfecto en tus caminos y
le honres, le glorifiques, que le ames, que confíes en Él, que le obedezcas, que pongas toda tu vida al servicio de Dios y que le alabes. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra, te pido perdón por mis pecados, confío que Jesucristo es mi Señor, lo declaro, es mi Dios y mi Salvador, y te entrego mi vida. Haz de mí un vaso útil en tus manos, y que con la fe que tú me regalas, yo la ponga en acción, en movimiento, y pueda honrarte, agradarte y glorificarte. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.